Como ya sabemos, la Segunda Guerra Mundial fue un suceso devastador, donde como siempre, se perdió mucho más de lo que se ganó. Si bien esto benefició a muchos países y llevó a otros a la ruina, no se le puede poner un valor a la vida humana, y mucho menos a 600 millones de estas. De modo que una vez más, el humano ha sabido buscar la respuesta a través de la violencia, la destrucción, el odio y el rencor. Como dice el dicho, si buscas pelea con rencor tendrás que cavar 2 tumbas. Es por eso que el día de hoy les traemos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Como ya dijimos, la Segunda Guerra Mundial trajo consigo a más de 6 millones de fallecidos, entre ellos desaparecidos, refugiados o exiliados. El conflicto también produjo un gran déficit en la población joven y aparte un gran desbalance entre la población masculina y la población femenina. El conflicto bélico se enseñó como ningún otro en la historia con la población civil, que fue sometida a bombardeos, asesinatos, persecuciones, saqueos y deportaciones. Sin embargo, el conflicto tuvo un efecto positivo. Con esto nos referimos al aumento de la consideración de la mujer, pues durante la guerra, cientos de miles de mujeres reemplazaron con eficacia a los hombres en las fábricas. Los países que participaron en el conflicto armado tuvieron pérdidas económicas de casi $1,5 billones. Y hay que destacar a los países europeos, pues estos fueron los que tuvieron más pérdidas materiales, como infraestructuras, viviendas o directamente ciudades casi enteras. De hecho, en los primeros años de posguerra, los estadounidenses invirtieron grandes sumas de dinero para ayudar a las causas europeas. La victoria de los aliados condujo a la caída de los regímenes fascistas, como también al fin de algunas monarquías. Además, el comunismo se expandió por Europa Oriental, y como consecuencia de la debilidad de las potencias europeas, se aceleró el proceso de descolonización en los países africanos y asiáticos. Una vez acabada la guerra, los vencedores iniciaron la tarea de establecer un nuevo orden internacional. Querían evitar a toda costa lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial, pues las duras condiciones a Alemania en el Tratado de Versalles la habían humillado y habían facilitado el ascenso de Hitler. Además, a diferencia de lo que había pasado en 1919, se vio necesario de que los norteamericanos participaran en la reconstrucción política y económica de Europa. Durante la contienda, los aliados se reunieron en varias ocasiones para diseñar las estrategias bélicas y prepararse para la posguerra. Si bien se celebraron conferencias en la Casa Blanca, en Kiev y en Moscú en el año 1943, las más importantes fueron la de Teherán, que fue dada en noviembre hasta diciembre de 1943, y la de Yalta, que fue dada en febrero de 1945. En esta participaron Roosevelt, Churchill y Stalin, quienes decidieron, entre otras cosas, la división de Alemania en 4 zonas de ocupación, una para los soviéticos, otra para los norteamericanos, otra para los británicos y por último para los franceses. Una vez terminada la guerra, se celebró en verano de 1945 la Conferencia de Potsdam, que duró desde julio hasta agosto de 1945.
En ella se acordó organizar una administración común para las 4 zonas de Alemania, así como la división de Austria y de las ciudades de Berlín y Viena. Además, se creó un tribunal internacional para juzgar a los criminales nazis, proceso que iniciaría un poco después de los juicios de Nuremberg. El proceso iniciado con las conferencias terminó con la firma de los Tratados de París el 10 de febrero de 1947. Estos documentos afectaban únicamente a Alemania, Italia, Finlandia, Bulgaria y Hungría, pues el tratado con Austria, conocido como el Tratado de Viena, no se firmó hasta el 15 de mayo de 1955. En lo que respecta a Japón, la paz se firmó con el Tratado de San Francisco el 8 de septiembre de 1951, suscrito por todos los aliados a excepción de la Unión Soviética, China y la India. Unos años después, en 1956, la Declaración de Moscú puso fin al enfrentamiento de la Unión Soviética y Japón. Y iba ayudando a Alemania nazi por un buen tiempo, hasta que me di cuenta de que no saldría con vida con esto, y decidí cambiarme al bando aliado. Afortunadamente Rusia y Estados Unidos me dejaron cambiar de bando con los brazos abiertos. Yo le ofrecí a Alemania que dejara todo esto atrás y que se rindiera, pero él no quiso hacerme caso. Y aunque me haya cambiado de bando, igualmente sufrí con muchas bajas, más de 360.000 soldados muertos o desaparecidos, y con 67.000 civiles en las mismas condiciones, asesinados o desaparecidos. A mí no me fue tan bien que digamos. Yo luché con honor hasta el final, no como Italia, con el cobarde de Italia. Y aunque haya luchado con honor hasta el final, igualmente no me salvo de perder bajas humanas. Yo perdí más de 1 millón de soldados y a más de 100.000 civiles, todos más casos de desaparecidos. En esta guerra nos dejó bastante malheridos a media Rumania. Nos dejaron con más de 100.000 soldados muertos y más de 5.000 civiles perdidos y asesinados. Ni siquiera Rumania quiso venir a decir esos números suyos. Francia, Finlandia, ¿a cuántos perdieron? A más de 150.000 soldados y 64.000 civiles. Yo perdí a más de 900 millones de soldados y a 300 civiles. Ante todo, yo no empecé la guerra. Bueno, sí, pero quien empezó verdaderamente la guerra fue Hitler. Yo no, yo solo me expandí mientras él conquistaba. Fue el causante de más de 3 millones de muertos alemanes. Los mejores hombres fueron asesinados a sangre fría. Y con la pérdida de más de 5 millones de civiles que fueron asesinados o que no se encontraron los cadáveres. Se cree que la mayoría de ellos fueron sepultados por las torres derrumbadas o incinerados hasta los huesos. Al terminar la guerra, yo pierdo mi independencia y creo nuevamente Checoslovaquia bajo influencia soviética. Pasaron décadas hasta que finalmente la desaparición de la Unión Soviética hizo que retomara mi independencia el 1 de enero de 1993. Esto no fue gratis, ya que me costó más de 3.500.000 muertes en civiles y soldados. Mi caso es muy parecido al de Italia. Yo me he pasado al bando de los aliados al dar cuenta de que hubiésemos perdido la guerra. Terminaron con más de 100.000 asesinatos en batalla y más de 6.000 funerales. Después de la Segunda Guerra Mundial,
y he peleado bastante en cuanto a la liberación contra Italia y Alemania en cuanto a territorio se refiere. Y finalicé con mi independencia el 8 de octubre de 1991, pero esto con todo alrededor de 170.000 muertes y desaparecidos, entre ellos civiles y militares. El 4 de agosto de 1941 fui renombrada con el nombre de Federación Autónoma Mongola. A finales de la Segunda Guerra Mundial volví a ser parte de la República China y poco después quedé bajo el dominio de la actual República China, perdiendo más de 90.000 soldados y civiles en el acto. Yo fui inhabilitado en el año 1945 después de que la Unión Soviética me haya invadido. Afortunadamente me dieron gran parte de mis tierras, pero obviamente esto me deja con un costo de entre 100.000 a 64.000 muertos. Oh. Ok, gracias países por decir sus números. Y bueno, siguiendo con un poco más por el tema o de cambios políticos, podemos decir que Italia, Japón y Alemania tuvieron que cambiar su sistema político de uno un poco dictador a uno más democrático. Y si nos vamos al tema económico, podemos decir que en las batallas que participaron Italia, Japón, Hungría, Francia, Finlandia y Alemania, terminaron con la destrucción de ciudades fronterizas, puentes, puertos, carreteras y vías ferroviarias, dando una deuda de más de 3.450 millones de dólares estadounidenses. En los casos más suaves, los soldados terminaban con brazos o piernas rotas, pero tratables, con el cráneo roto, algunas heridas de bala, sordera permanente o parcial por causa de las explosiones causadas por las armas, y en los casos más crueles, con la amputación de algunos o todas las extremidades, pérdida de órganos vitales, la parálisis de una parte del cuerpo o parálisis del cuerpo permanente completa, o falta de sangre en las personas. Todos estos casos terminan siempre con un trauma psicológico, y estos los llevan los médicos, ya que como sabemos ellos tenían que tratar a aquellas personas que seguían vivas. Lo malo es que estas personas tenían que hacerlo con poco equipamiento, con poca sabiduría y con muchas personas encima de ellas. Esto también hay que agregarle con el mal olor, las quejas de los soldados que pedían auxilio, incluso los malos olores por las heces o por los cadáveres en descomposición. Se desconoce si Tailandia estuvo en la Alianza del Eje o de los aliados, ya que mientras ayudaba a Japón a invadir los países, Tailandia más los retrasaba que los ayudaba, frustrando muchos de los planes de Japón, confundiéndolos y peleando contra sí mismos, por una mal coordinación en el frente, dándose a sí mismo más de 100.000 soldados asesinados en batalla, con el 45% de las bajas por fuego amigo. Podría decirse que es un aguafiestas más que una ayuda. Y yo lo digo porque Tailandia se avergonzó de mostrar sus propios números y su propia historia. Después de la guerra, se sufrió mucho. Perdimos más de 40.000 vidas, tantos British entre combatientes y la población, que quedó devastada por todos los ataques, con una cicatriz en el alma que nada va a poder borrar. Y esta catástrofe le añadimos todas esas personas heridas en combate o por bombardeos, que superan el 1.000.000 de casos. En nuestro caso, la carga financiera fue catastrófica. Gastamos un aproximado de 192 millones de dólares, lo que nos llevó a la devaluación financiera. Y eso no es lo peor.
sino que perdimos una estimación de 26,6 millones de vidas soviéticas. Aún así, tener la victoria en la guerra más grande jamás conocida, teniendo una inversión masiva, nos impulsó a convertirnos en lo que somos ahora, una superpotencia mundial. Al igual que la Unión Soviética, la victoria nos impulsó a convertirnos en un país primermundista, teniendo grandes beneficios económicos como mucha obtención de materia prima, convirtiéndonos en una superpotencia, aumentando nuestra producción industrial de 20%, lo que comenzó con nuestra expansión mundial. Aún así, tristemente, no pudimos evitar la pérdida de 116,000 americanos. En una sola batalla, perdimos más de 200,000 hombres, todos asesinados por socios nazis en una sola batalla. En total, la cantidad de polacos asesinados resultado de las políticas nazis fue de entre 1,8 y 1,9 millones de civiles durante la Segunda Guerra Mundial. Y por más que hubiéramos recuperado nuestra independencia en 1918, las fronteras fueron alteradas nuevamente después de este catastrófico incidente. La Segunda Guerra Mundial fue nuestro fin, literalmente. Durante la Segunda Guerra dejé de existir, o al menos con el nombre de Checoslovaquia. El territorio se dividió en el Protectorado de Bohemia y Moravia del Tercer Reich, y también en la reciente declarada República Eslovaca. Tuve que dejar las regiones del sudeste a manos de los alemanes, como consecuencia del mismo impacto. Y por si no fuera poco, unas 150,000 personas abandonaron nuestro territorio. Como ya saben, al iniciarse todo este conflicto, declaramos inmediatamente nuestra neutralidad, con la esperanza de no participar en la guerra. Aún así, tras la derrota neerlandesa, Guillermina de los Países Bajos estableció un gobierno en el exilio en el Reino Unido. La ocupación alemana en nuestro territorio comenzó oficialmente el 17 de mayo de 1940. Habían de pasar 5 años, durante los cuales más de 250,000 neerlandeses murieron, antes de recuperar nuestra libertad. Finalizada la guerra, nos declaramos un país totalmente liberado en febrero de 1945. Pero no podemos llamarlo victoria, pues perdimos muchas vidas, un total de 40,690 belgas, más de la mitad judíos. Fueron asesinados durante la ocupación y antes de la guerra. Nuestro PIB se redujo un 8%. Y nuestra situación psicológica en civiles era devastadora. Tras la Segunda Guerra Mundial, abandonamos nuestra postura neutral en la política internacional, a favor de una integración militar, política y económica. La Segunda Guerra Mundial fue un escenario de terror para todos los luxemburgueses. Al terminar, los alemanes fueron finalmente expulsados en enero de 1945, pero nada sería como antes. Contábamos con una población de 293,000 habitantes antes de la guerra, y al finalizar la misma, 5,259 hermanos perdieron sus vidas durante las hostilidades. Cuando inició la guerra, no sabíamos por completo cómo nos iba a afectar. Pero llegó un punto donde ya no podíamos sentarnos a averiguarlo.
En 1941 derrotamos a los italianos con ayuda de los británicos, siendo expulsados de Etiopía, Eritrea y Somalia. Pero toda victoria tiene acompañada de una pérdida. Más de 1 millón de africanos lucharon al lado de los aliados y solo sobrevivió un 47%. La ocupación provocó terribles penurias para nuestra población civil griega. Más de 300.000 de nuestros civiles murieron a causa del hambre, miles más por represalias, y nuestra economía quedó en ruinas. Es por ello que, finalizada la guerra, formamos la resistencia griega, uno de los movimientos de resistencia más efectivos de Europa ocupada. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos donde nadie sale ganador. Si bien elegimos correctamente pararnos al lado de los aliados, perdimos entre 500.000 y 700.000 serbios, asesinados por la ustacha croata. El ejército ocupacionista alemán cometió crímenes contra nuestra población, como fue la masacre de Kragujevac, que terminó con la pérdida de 2.778 y 2.779 serbios. La mayoría de estos hombres y niños. Cuando comenzó la guerra, supimos que no teníamos alternativa más que luchar. Tras la Segunda Guerra y la invasión de nuestro territorio, nuestro país, aunque victorioso, contó con grandes bajas económicas y de población, con 13.973 filipinos muertos y 48.541 heridos en esa única batalla donde intentaron quitarnos todo. Oh, la Segunda Guerra Mundial, una de las mayores victorias para China, donde, a diferencia de otros países, no nos impuso por completo el éxito, pero sí fue el inicio de lo que somos ahora. En la guerra no hay victoria sin pérdida. 3.220.000 chinos perdieron sus heroicas vidas por lo que es justo en la guerra con Japón, y se estima que en total perdimos 17.400.000 guerreros y civiles, lamentablemente muchos de los cuales no murieron durante batalla, sino asesinados en asesinatos masivos. Durante la peor guerra del mundo, contábamos con una población aproximada de 11.500.000 habitantes. De todos estos, 1.100.000 canadienses sirvieron a las Fuerzas Armadas para darlo todo por su país. Y de ellos, un total aproximado de 42.000 miembros dieron sus vidas. Y otros 55.000 fueron gravemente heridos, según las cifras oficiales. Catástrofe sería la palabra que usaría para describir la Segunda Guerra Mundial. Ya hacia el final, casi 1 millón de australianos servimos en las Fuerzas Armadas de nuestro país, principalmente en el Pacífico, Europa y la campaña de África del Norte.
y como todos los participantes de esta catástrofe, perdimos un gran número de vidas en una sola batalla. Las pérdidas fueron de 27.073 muertos y 23.477 heridos. La Armada y nuestra Fuerza Aérea tuvieron respectivamente 177 y 6.271 bajas fuera de batalla. No nos gusta recordar la guerra, pues es una herida que ha estado sonando por un buen tiempo. Nos duele recordar. Perdimos tantos soldados y civiles que al solo mencionarlo causa conflicto en nuestra sociedad. Perdimos más de 57.000 neozelandeses, de los cuales 17 fueron por muerte y el resto prisioneros, heridos o desaparecidos. Pues mira, nosotros nos metimos en todo esto de la guerra mucho más adelante, pues nos dimos cuenta de que se estaba creando un desbalance entre los del eje y los aliados, a favor de los aliados, y decidimos incrementar ese desbalance, así poder sacar un beneficio de la victoria. Y aún con todo esto cumplido tras la guerra, nuestra economía quedó profundamente afectada en diversos sentidos, algunos positivos y algunos no tanto. Aumentó la demanda de nuestros productos por parte de Estados Unidos para complementar lo que querían para la guerra. Eso también fue motivo de entrada a Ciudad de México. Brasil, para nosotros, fue el país más inteligente en la Segunda Guerra. Como ya saben, fuimos el único país latinoamericano que no envió tropas a Europa. Eso no quiere decir que no evitamos el conflicto. Durante la campaña, nuestras tropas fueron bajas significativas en 1944 y 1945. Perdimos unos 2.300 brasileiros, es decir, un 11% del total de nuestra fuerza. Durante la guerra, recibimos una gran cantidad de dinero de los Estados Unidos, exactamente unos 331,6 millones de dólares, junto a una gran cantidad de material bélico. Y a cambio, Estados Unidos recibió una enorme cantidad de nuestra materia prima. De modo que, finalizada la guerra, quedamos bastante beneficiados por el éxito económico americano. Para muchos países, la victoria de los aliados fue el ascenso al éxito, pero para nosotros no, al menos no por completo. La guerra tuvo un enorme efecto económico y social en nuestra nación. El oro y la minería continuaron siendo la industria más grande del país. Nuestra manufacturera había comenzado a expandirse significativamente como resultado del conflicto. El coste de nuestro esfuerzo en la guerra fue aproximadamente de 600 millones de libras, y no perdimos tantas vidas como muchos países. Aunque esto suene como algo bueno, esto no nos ayudó en nada, pues entramos en un periodo de escasez de suministros como resultado del regreso de miles de soldados. Al inicio del conflicto queríamos plantear nuestra neutralidad, pero cuando inició la guerra estuvimos estrechamente ligados con la Unión Soviética. Juntos formamos un mismo cuerpo de armamento, pero como nuestra fuerza estuvo vinculada, también nuestras pérdidas. En una sola batalla perdimos 207 aviones y 18.500 hombres. La cifra total de muertos hasta ese momento fue de 30.000 hombres.
Al darme cuenta de que perdía mucho más de lo que ganaba, decidí mantener mi neutralidad hasta 1945. Es extraño ver que siempre buscamos la paz a través de la guerra. Todo porque algunos desean ser más que otros, pero como ya hemos visto, siempre perdemos más que ganamos. Y lo que ganamos nunca nos satisface. Actualmente, Alemania es un país bastante pacífico, pues aprendió de sus errores. Y durante años, se centraron en crear una sociedad justa y equitativa, dándose en cuenta de que no son malas personas, solo tienen un líder bastante malo. Por otro lado, aún hay muchos países que no llegan a este tipo de reflexión, pues no logran identificar un buen líder para su nación. Como podrían muchos de los que ahora quieren el poder, se ponen una máscara y nos llenan de mentiras. Es importante aprender a identificar un buen líder, quedarnos con aquellas personas que nos pueden ayudar. Y si no encuentras tal cosa como una persona a la que puedas llamar un líder, conviértete en esa persona y guía a los que aún están perdidos. Cuantos más seamos, más pronto se va a poder hacer un cambio en la sociedad y así vamos a poder evitar los errores del pasado.